tal? Buenas noches. Buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Mil Razones. Acá Roberto Parduca quien les habla, junto a mi compañero Nicolás. Prontamente vamos a tener a Mariano acá también sentadito, estaba llegando. Bien. ¿Cómo andás, Nico? ¿Todo bien? Bien, un día bastante agitado en lo laboral. Como ya conté anteriormente, me dedico a cosas varias, a sobrevivir. Está bien. Bueno, en estos tiempos todos un poco, Sí, estamos en eso. de alguna u otra forma, nos dedicamos a sobrevivir. Creo que hasta los empresarios están sobreviviendo en esta lógica. De alguna manera, hace poquito se juntaron también, ahí estuvieron viendo esto, lo del bono de 5.000 pesos, que Sí. no sé si es un bono en realidad o no sé cómo explicarlo, porque lo dijeron de tantas maneras que... Sí, suena a una dádiva, ¿no? Creo que el otro día hablábamos, si no me equivoco, de que en el gobierno tenés una lógica de derecha, ¿no? Cuando dicen que están cambiando el rumbo en función de las elecciones y que escucharon el voto popular y que entonces van a modificar, y entonces ves que toman algunas medidas a favor del pueblo, muy entre comillas, Sí. y te das cuenta que son medidas que son ínfimas, digamos. Sí. El otro día estaba viendo 50 pesos de aumento para los jubilados, le dieron o un bono de 50 pesos, no sé. Sí, un viaje en bondi. La verdad es que y eso para ellos es capital para decir que están cambiando Ay, las sí. cosas. La verdad es que Nos preocupamos. es contraproducente porque la gente frente a eso se siente más ofendida que beneficiada. Pero claro, porque siente que le están tomando el pelo. Porque no son... Yo lo que comprendo, puedo equivocarme lógicamente, pero lo que comprendo es que no son para nada medidas de fondo. Son parches que ni siquiera llegan a ser un parche porque no tapan ningún Claro. mínimo hueco de nada. Claro, totalmente. Por ejemplo, esto que planteaba hace un ratito de este pseudo bono, no sé cómo definirlo, de que, bueno, sí, y las empresas están obligadas y a las pymes las parten al medio porque si no tienen un mango casi como para pagar la luz, Claro. de repente tienen que sacar de su caja, que la caja debe estar más vacía que no sé qué, 5.000 pesos para repartir y tienen que andar arreglando en cuotas, y a la vez, es medio raro porque a la vez sirve como amortización de unos aumentos, del aumento pasado que todavía no se terminó de Claro. pagar, no se entiende Claro. si se paga, si no se paga, qué es. No, tal cual, tal cual. Ahora, estos 5.000 pesos de los que se hablan en acuerdo con la CGT, va, con la CGT, y en realidad entiendo ¿es solo con la CGT o también No, con... no me acuerdo las siglas de la cámara que reúne Claro, a que- las pymes. Tiene una sigla, que no sé cómo se llama. Ajá. Lo estaba escuchando, bueno, hace un rato estuve escuchando un poco y ayer también. Pero yo creo que la idea es que, no sé, que la gente llegue a tener un poco más de un mango más en el bolsillo a la hora de poner el sobre. Claro, pasa que vos hoy la gente está pagando en cuotas las facturas de luz, de gas. Vos le das 5.000 pesos y es para pagar Sí, la interés. tarjeta o algo por el Sí, estilo. Porque, sí, bueno, eso mismo planteaba el presidente de esta cámara, que Sí. te digo que no recuerdo las siglas, ahora la voy a buscar así lo digo bien. Que planteaba eso, porque desde el gobierno le decían que esto le iba a servir para reactivar un poco el consumo, y que ellos sostenían que en realidad esa mínima plata que va a venir se va a ir en pagos de servicios, Claro. o créditos que tiene la gente a cuenta, porque hoy estamos viviendo a crédito. Es así. Así que, bueno, Es así. yo no sé a dónde vamos, no sé dónde terminaremos. Ojalá que sea lo más leve posible. Bueno, sabemos por lo menos de dónde venimos. Como Sí, decía, hay una entrevista de Chávez en Mirta Legrand, Sí. que Chávez le responde a Macri y le dice, bueno, es importante el pasado para saber también a dónde vamos. Y claro. Porque Macri estaba en esta postura medio posmoderna de decir, bueno, todos juntos, vamos para adelante, y no tenemos historia, no tenemos nada, y le damos culpas, ¿no? Ahí. Sí, nacimos hoy, Claro. y arranquemos de cero. Así Nah, que bueno, sí. tenemos en línea, como todos los programas, a Antonio Rugier. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Bien? Bien, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos Sí, perfecto. Perfecto. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Mira, yo quería seguir con el tema de la cultura popular, tratando de contribuir siempre a la tarea que nos propuso, sobre todo Evita, de
de contribuir a transformar a la masa en pueblo, en el sentido de los compañeros o ciudadanos que no tienen conciencia política o social, que no se sienten parte de nuestro país, que no se sienten integrados a nuestra comunidad, contribuir a dar fundamentos para que eso suceda lo antes posible. De manera que podamos tener no solo cultura social y política, sino también conciencia, de ahí pasar a una solidaridad nacional y esa solidaridad que nos lleve a la unidad nacional indispensable para realizar el proyecto político que necesitamos, ¿no? Así es. Y dentro de eso creo que la cultura popular ocupa un lugar realmente importante. O sea, entender por lo menos lo que Perón entendía como cultura popular. Y en 1953, en el 17 de octubre, decía, queremos una cultura para el pueblo. Queremos que esa cultura esté al alcance de todos los hombres y mujeres de este pueblo, para que así cada uno pueda ser artífice de su propio destino. Que en última instancia esa posibilidad, ¿no?, de ser artífice cada uno de su propio destino no es más ni menos que lograr que cada uno pueda realizarse como ser humano, ¿no? Claro. Claro. Y dentro de esa línea de recuperación, diríamos, de los valores de nuestro pueblo, el peronismo levanta la bandera de la lucha por la cultura para todos los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Uh-huh. Frente a todas las virtudes que deben aflorar a la superficie y servir, o sea, las virtudes de nuestro pueblo, ¿no? Y servir de sustentación a la creación cultural. O sea, hay una cultura que que tenga contenido popular, buscará directamente sus elementos en el hombre y la mujer de nuestro pueblo y en las creaciones que lo integran, en oposición a lo que habitualmente se suele escuchar, de que lo mejor viene de afuera, de que somos esto, somos lo otro, siempre en sentido despectivo, ¿no? Así es. Es interesante Entonces, lo que hablas de la cultura, porque la cultura entendida en términos de Perón, en términos del peronismo, es una cultura ampliada, no es la cultura que está más presente en el discurso de derecha, que viene a ser antropológicamente la cultura restringida, que es la idea de que la cultura es un cuadro en una pared o una escultura. La suma de conocimientos, ¿no? Claro, la cultura en una versión ampliada, que sería la versión a la que el peronismo adhiere, es todo aquello que hacemos, todo es cultura. Exactamente, y sobre todo la sensibilidad y la ¿cómo te puedo decir? La solidaridad que deberíamos tener con todos los integrantes de nuestra comunidad. Por eso los elementos de nuestra cultura deberían ser el sentido sincero y humilde de la vida que tiene nuestra gente, nuestras tradiciones, nuestra poesía, nuestra música popular, elementos que unidos a la creación artística y científica, que se nutre de ellos, darían los resultados del sello peculiar y argentino que nuestro patrimonio cultural necesita, ¿no? Así es, Antonio. Por otro lado, las concepciones liberales de la cultura contemporánea ha pretendido hacer una escisión, ¿viste?, entre la cultura de masa y la cultura de la élite. Y es una pretensión que no tiende sino a quitarle la personalidad a nuestro pueblo y a nuestra gente y a nuestras cosas, ¿no? Encuadrándolo dentro de normas y costumbres inferiores. O sea, hay una cultura superior que es la de las élites y hay una cultura inferior que es la del pueblo, del conjunto del pueblo humilde, ¿no? Así es. Antonio... Y para el peronismo la cultura estaría encaminada a promover la superación espiritual del pueblo, fundamentalmente. Antonio, o sea, la realización
en todos los sentidos, ¿no? Como decías vos recién. Claro, totalmente, totalmente. Antonio, te quería hacer unas preguntas. El programa que viene, ¿tenemos posibilidad de abordar un tema a pedido? ¿Puede ser? Sí, como no, si puedo. Me gustaría que hablemos de la oligarquía en el peronismo. Caracterización de la oligarquía. Sí, cómo no. Me Evítalo. parece hoy un tema interesantísimo y que no está claro incluso para muchos de nosotros. Evita la caracteriza muy bien en Historia del Peronismo, pero igual sí lo charlamos el martes que viene, cómo no, con mucho gusto. Antonio, ¿a dónde que por puede...? otro lado, sí. Que por otro lado no es ni más ni menos que lo que hemos vivido estos últimos 4 años en forma dramática, ¿no? Así es. Pero está bueno que, discúlpame, yo soy Nico, ya nos conocimos el martes pasado, pero no te había saludado hoy, así que te saludo. Y me parece que justamente hoy, con esto que dijiste de estos últimos 4 años, hay que hablar bastante de la oligarquía, porque incluso hasta dentro del peronismo no se termina de leer bien o de caracterizar bien al gobierno actual, ¿no? Y que es para mí clave a la hora de elaborar una estrategia para resolver el quilombo que tenemos, claro. Básicamente. No, es que si no conocemos al enemigo, ¿cómo vamos a poder oponernos, no? Sí. Yo creo que fundamentalmente ellos tienen una postura clasista, en el sentido de que ellos son una clase superior y nosotros somos todos de una clase inferior. O sea, ellos tienen todos los derechos y nosotros ninguno. Claro. Pero bueno, lo vamos a desmenuzar un poco más el martes que viene, si a vos te parece. Antonio, si la gente quiere acercarse un poquito más a las cosas que vos tenés para contarles, ¿a dónde puede recurrir? Mira, yo tengo una página en Facebook, y también en YouTube, Antonio Rougier. Si buscan Antonio Rougier van a encontrar una serie de propuestas de capacitación para la formación doctrinaria dentro del peronismo, que es la preocupación que yo tengo. O sea, yo creo que es el problema central que estamos viviendo, porque Perón planteaba la necesidad de transmitir al conjunto del pueblo nuestro proyecto político, nuestra causa, nuestro ideal, que si no lo transmitimos no le podemos pedir a nadie que lo conozcan y que lo acepten. Así es. Porque la otra alternativa es el espanto, como nos está pasando en este momento, ¿no? O sea, Perón proponía que estemos todos unidos, no por el espanto, como en este momento, sino por un proyecto político, por una causa, por un ideal, que él lo llamó así: trabajar todos juntos para la felicidad del conjunto del pueblo y para la grandeza de la nación, ¿no? Ese debería ser el ideal al que todos deberíamos aspirar y para el cual todos deberíamos trabajar, ¿no? Así es, Antonio. Pero bueno, para eso ya sabemos, unidad de concepción hace falta para después poder llegar a la unidad de acción. Por eso la tarea del adoctrinamiento, que un poco se perdió quizás con la dictadura, quizás con el liberalismo de los 90, es muy importante, es algo a recuperar. Y en esa tarea, que es en la que vos te encontrás, la verdad que nos encontramos muchos. Sí, o sea, yo creo que sí que por lo menos es mi preocupación principal y central, y en eso estoy, tratando de aportar humildemente lo que uno desde su lugar puede hacer, ¿no? O sea, tratando de hacer lo que decía Perón, que no solo deberíamos tener una realización personal, sino una colaboración personal a la realización del conjunto, ¿no? Debería ser una acción solidaria de la comunidad hacia uno y de uno hacia la comunidad, ¿no? Así es, Antonio. ¿Te parece, Nicolás, si lo despedimos a Antonio y lo volvemos a encontrar el martes que viene? Me parece perfecto. Cómo no. Muy buenas noches a vos y a toda la audiencia. Muchas gracias por estar. Muchas gracias. No, al contrario. Chau.
Así pasaba una vez más Antonio Rugier, nuestro panelista intelectual. Estrella, sí, así Sí. es. No, es un orgullo tenerlo, porque la verdad que sabe mucho. A mí casi que no me sale ninguna pregunta de eso, porque me quedo como si Escuchando. estuviese viendo un documental. No, es que... y aparte es un peronista que lo conoce de primera mano, ¿no? Sí. Por generación. A nosotros también eso es... el otro día hablaba con un amigo que es peronista, obviamente, y... Bueno, obviamente también tengo amigos que no lo son, Sí, digo, yo pero él es peronista y trata de acercarse a la militancia de alguna u otra forma, no encuentra quizás el espacio Que más afín se que lo sienta. abrace mejor, pero bueno, está en esa búsqueda, que un poco estamos todos todo el tiempo, ¿no? Y sí. Y me decía que yo le hablaba de Perón y de Evita, y siempre cada vez que nos juntamos lo mismo, y él encantado con esas conversaciones porque también le apasiona el tema y demás, pero me decía, claro, vos llegás al peronismo por Perón, Sí. y yo llego al peronismo vía el kirchnerismo. Sí. Entonces es la vuelta inversa. Uno empieza por el principio y otro empieza por el final. Exacto. Entonces, eso es un tema, porque ¿qué cosa es lo que encuentra a ambos tipos? ¿No? El que entró al peronismo, el que entró al movimiento por el kirchnerismo y el que entró al movimiento por el peronismo. Sí. ¿Cómo hacen para conjugarse? Mirá, yo creo que ideológicamente estamos ahí. Obviamente yo comprendo al kirchnerismo como un proceso de desarrollo del peronismo. No estamos hablando de un peronismo del 40, ¿me entendés? Claro. De los años 40 me Claro. refiero, por una cuestión lógica de contexto. Claro. Y también por buscar un desarrollo, porque no podemos pretender que una medida específica de un cierto tiempo de la historia se siga manteniendo de la misma manera a través Por supuesto. de los años. Hay que ir desarrollando, y todas las sociedades cada vez quieren más. Eso creo que debe pasar en todo el mundo. Digo creo porque no estuve en todo el mundo, pero siempre las sociedades se desarrollan, Ajá. se desarrollan de alguna u otra manera. Y yo comprendo al kirchnerismo dentro del peronismo, no por fuera, dentro del peronismo, con obviamente otro tipo de desarrollos, amplificando otras cosas que tienen que ver, como dije hace un rato, con el contexto. A mí me pasó algo parecido. Yo era un pibe que no le daba mucha bolilla a la política. Ajá. Hoy en día tengo 30 años, cuando el kirchnerismo fue gobierno yo era un pibito. Claro. O sea, en mi casa mi abuelo era el peronista, pero tampoco nosotros no le dábamos mucha bolilla Claro, a todo claro, esto, claro. la verdad, sinceramente. Y entré por eso, entré por ahí, pero bueno, qué sé yo, me interesé y empecé a investigar de alguna u otra manera, leyendo, viendo videos, Así es. esas cosas, y fui entrenándome Claro. hasta que llegué a muchos conocimientos de Perón, que sí, es la cúpula. Claro, uno diría, quizás Perón es un poco el que engloba porque es el origen, Claro. y un poco todos nos referenciamos ahí, ¿no? Aunque seamos los últimos llegados al peronismo, siempre Es la semilla. vamos a ir ahí. Por eso siempre uno dice, a mí a veces me cuesta cuando escucho algunos discursos que dicen el momento más desendeudado de la Argentina. No, pará. O sea, antes hubo una cosa que fue Sí. mucho más importante que lo que estamos viendo hoy, ¿no? Sí. Pero bueno, mientras tanto va llegando nuestro compañero. ¿Te tengo que presentar? Mariano Lusuriano. Entrando a todo ritmo, Mariano. Con rock. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo Bien, bien? bien. María. ¿Cómo Bien. andás? Bien, buenas ¿Bien? noches. Che, muy interesante, lo Bueno. venía escuchando en el auto. ¿Ah, sí? Sí, Antonio, un capo. Estaba cerquita. Como siempre, ¿eh? Estaba cerquita, digo. Sí, esta radio se escucha en todo Loma de Zamora, ¿o no? Por supuesto. Y más allá. Buenas noches, Tano, ¿cómo anda? ¿Bien? Che, le prometí un alfajor al Tano para la semana que viene. Ah, Lo tuve que sobornar. ¿Te Y sí. están amigando? Escúchame, perdón, antes que me olvide, tengo esto que me mandó Diego Rodríguez. ¿Quién? ¿Eran 2000? La verdad que no sé, porque yo tengo un matete en la cabeza porque es No me acuerdo si la me dio acumulación 2000. de Toma. muchas deudas.
Bueno. Me están pasando guita, digamos. Creo que eran 2000. No me acuerdo. Ahora, Bueno, en fin. Ahora después del programa le preguntamos. Ahora si- ya le pregunto. ¿Todo bien, muchachos? Bien, ¿eso Me es ex- parte del me ex- PBI? O... No, ¿Me esto, extrañaron? esto todo por izquierdas. Bueno, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios bien. Estábamos hablando con Antonio recién, una charla interesante. Y ahora vamos a tener, con la colaboración siempre pronta de nuestro operador, el Tano, Es muy sexy. un nuevo Tano. llamadito. Hay mujeres que me están preguntando por usted, Tano. Mira, ¡epa! Te miró con... Venía en el 504 acá que va al ramal Lomas. Y Sí. Nélida me habló usted, Tano. ¿La conoce a Nélida o no? No, diga vos que está al aire. ¿Sabe quién es Nélida? Una señora de 60 y pico años. No. No lo conozco, buenas noches. Buenas noches. Bueno, muy linda señora. ¿Cómo Siempre- viene el Tano? Siempre se puede conocer, Esa, muy bien. ir conociendo. Le mandamos saludos a los choferes de la línea 564 también. Muy, Bueno. muy atento. Vamos a tener una entrevista que yo creo que va a ser un jugo esto. Yo vengo prometiendo desde el principio del programa, le vamos a comentar a nuestro compañero nuevo de radio, que vamos a tener a Alberto Fernández. Sí. Sí. Porque hay un mito en torno al programa que cuenta la leyenda que Mariano se hablaba con Alberto. No, yo me hablaba con Alberto Fernández. Incomprobable. Alberto, desde que casi era candidato a presidente nunca más me respondió. No, yo le creo, lo cargo, pero le creo. No, vale, Este es un audio. Decía, trabajamos. Este es un audio mío. Gracias Mariano, estoy en Italia, me responde el año pasado. Bueno. Bueno. Enero del 2018, estoy en Italia. Y Bueno, después yo googleé si estaba en bien. Italia el tipo, y es verdad. Te llamo cuando esté allá. Nunca me llamó. No importa, yo seguí. Después me responde cómo estás, cómo serían tus tiempos. Bueno, nunca más me respondió Alberto. Bueno, como Siempre quiera tengo que ganas de sea- llamarlo directamente y él no me deja. Acá el equipo de producción no me está dejando, pero bueno. ¿Quién? ¿Vos decís que es demasiado? Yo creo que estamos a la altura, Yo creo que estamos a la altura. Él y yo no estamos a la altura de nada. Yo cada vez me preocupo cuando escucho algunas declaraciones sobre quién va a pagar la deuda, esto lo venimos hablando, pero en la semana escuché a Cristina hablar de esto, y cada vez que la escucho a Cristina, cada vez me gusta más últimamente. A mí cada vez me da más miedo cuando le escucho a Cristina. A mí me pasa con Alberto, pero cuando la escucho a Cristina me encanta, porque estaba haciendo alusión al pago de la deuda contraída, y un poco lo que se hablaba acá el programa pasado, ¿no? Me gusta, Tano. ¿A dónde fue esa plata? ¿Quién la va a pagar, no? Otro. Gracias por arreglar mi micrófono, Tano, Tenemos en línea, en estos momentos, ¿A quién? A ver. a Lucas. Lucas, así nos pidió que lo presentemos, es el creador de Lecturas Libertarias y a la vez es partícipe del espacio que hoy integran aquellos que están cercanos a la candidatura de Spert. Y vamos a hablar con él. ¿Vos sabés el apellido de Lucas? No. Ah. Vamos a hablar con él. Justo la pregunta, que no es justo eso, dice Mariano. Vamos a hablar con él porque queremos un poquito conocer un poquito la interna de la candidatura de Spert, y a dónde apuntan, cuáles son principalmente sus propuestas, ¿no es cierto? Así que aquí lo tenemos en línea, Lucas. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas noches, espero que estén todos muy bien y gracias por la invitación. Hola Lucas, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien, por suerte. Bueno, me alegro. Lucas, contanos un poquito cuál es tu rol dentro del espacio de Spert. Particularmente mi rol está en el área de medios, o sea, yo más que nada me encargo de la parte, digamos, de introducción a lo que es la idea del liberalismo. Es por eso que donde surge la creación de la página. Trato de, en cierta manera, explicarlo con palabras sencillas, cosas que a veces verlo en la tele o leerlo en algo muy teórico es muy difícil de entender. Ergo, hice un post sobre beneficios sobre el libre mercado, el por qué es malo tener déficit fiscal y todo el conjunto de etcétera que así me conforman lo que es la idea del liberalismo. Claro. Es decir que entonces vos, un poco la tarea que tenés, más allá de lo que es el espacio de Spert, es difundir un poquito la idea del liberalismo. Exactamente, es como que difundo, capacito, charlo Pero, cuando puedo. Lucas, al interior del espacio de Spert, vos estás encargado de... Como te decía, de la parte del área de medios. Ujú. Bien, De comunicador, digamos. claro. Exactamente, de todo lo que es la parte de comunicación. Prensa.
Podríamos decirlo. En la claro, visión exactamente. clásica del peronismo, lo que se llama prensa. Lucas, contanos un poquito, ¿cómo fue la interna, la conformación del frente que está Espert llevando adelante? Primeramente se juntó, o sea, la idea surgió espontáneamente en las redes, por el tema que, bueno, se empezaron a difundir un poquito más lo que eran las ideas de la libertad, y a veces la gente que defiende las ideas liberales desde hace bastante tiempo no tenía esa llegada que nos la dio gran parte de la aparición en la televisión de Milei. Claro. Es el claro iniciador de muchos de los jóvenes en las ideas del liberalismo. Te diría un poco el único, ¿no? Porque es el único que te dice las ideas liberales de frente sin vergüenza. No, es que en realidad, a ver, hay muchos, hoy por hoy, personas que son bastante populares que vienen siempre contando lo que son las ideas de libertad. Ergo, te digo, Manuel Adorni, que hoy por hoy es también bastante reconocido, pero había muchos pensadores que ya lo venían haciendo mucho tiempo, pero no tenían quizás el suficiente impacto. Juan Carlos de Pablo, por ejemplo, puede ser uno de los economistas que defiende ideas liberales, puede ser Agustín Echevarne, que es el fundador de Libertad y Progreso. Sí. Había muchos pensadores liberales antes de esto. Pasa que, bueno, la personalidad característica de Javier fue lo que hizo el gran destaque de lo que muchos de los chicos empezaron a leer diferentes lecturas alternativas de lo que le ofrecen. Claro. Ludwig von Mises, Rothbard, Ayn Rand, diferentes pensadores de lo que es la ciudad de la libertad. Bien, Lucas, yo te paso una pregunta breve, ¿no? Por favor, adelante. Más que todo porque te basaste en tu rol de comunicador. ¿Cómo hacemos para contarle a la gente de clase media o menos instruida o que no está tanto en el tema diario de la economía, de la política y demás, qué significa ser liberal en términos económicos y en términos también, de país, ¿no? Claro. Ideológicamente. Ideológicamente, sí, pero breve, para que la gente que no lo entiende, lo entienda. Para que el que no está en el tema lo entienda. Mira, desde mi punto de vista, o sea, yo de lo que fui conversando con muchas personas, yo saqué la conclusión de que gran parte de las personas son liberales sin siquiera saberlo. Y te explico por qué yo me baso en este argumento. A ver. El liberalismo prácticamente es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. A ver, en palabras bien argentinas, no me jodas, limitate a tu vida y yo no me molesto en la tuya. Totalmente. ¿Entendés? O sea, es decir, tu libertad termina donde empieza la mía. Bárbaro. Tu derecho termina donde empieza el mío. Bien. En eso es en lo que se basa filosóficamente el liberalismo. Ahí creo que, Lo todos acá en la radio sentimos con la cabeza, estamos todos de acuerdo. Sí, Digamos. por supuesto. Es que sin duda, es por eso en el cual yo te digo que muchas de las personas son liberales sin siquiera saberlo. Y por ejemplo, ¿qué cosas se nos interponen en nuestra libertad diaria, cotidiana? En la visión de ustedes, ¿no? Mirá, nuestro enemigo, Sí. y creo que es el gran parte de todo, es la casta política. La casta política. nosotros- ¿Eso se la casta política. personifica en alguna institución? En Perón. No, Pero no, o sea- Perón es una institución, pero yo le pregunto. Sí, claro, Claro. Se pasó- de funcionarios o algo Claro, por el estilo. todo el cuerpo político, si ustedes lo identifican en el rol de alguna institución política. Es que, o sea, esto es más que nada generalizando, sin ir puntualmente a una persona en concito. Sí. Sí. Porque es como que, a ver, ellos desde su poltrona, desde su lugar de senador, diputado, lo que lo quiera llamar, sienten que tienen el derecho a invadir propiedad privada o perjudicar la misma propiedad privada. Por ejemplo, ¿de qué forma? Por eso, por ejemplo, a través de la presión fiscal. Ajá. Argentina hoy por hoy es el país que tiene la segunda mayor presión fiscal en todo el mundo, seguido de la isla de Comoros. Estamos de acuerdo. Eso está mal, Sí. porque Ajá. o sea, vos tenés que bancar un gasto público exageradamente alto y encima de que tienen una recaudación monstruosa, toman deuda, las hacen endeudar a generaciones que todavía no existen y todavía tienen el descaro de devaluar nuestra moneda. Sí, Ajá. estamos de Entonces, acuerdo. nosotros estamos viviendo todos y cada día de nuestras vidas de manera sumamente paupérrima, nos cuesta llegar a fin de mes Sí. y todavía te piden el esfuerzo, ¿viste? Si se puede, vayan a dormir. ¿Cuál sería ustedes tienen como más o menos pensado, hablando de la presión fiscal, cuál sería la presión fiscal ideal? Yo creo que en torno al 35% con, por ejemplo, Estados Unidos ronda el 35%, pero tiene 5 impuestos que no son distorsivos.
A Ajá. ver, acá tenemos ingresos brutos, ganancia antes de generar la riqueza, y todo eso hace que la persona que quiere invertir no pueda... Perdóname, tengo Sí, una sí. hija y... No, no No pasa pasa nada. nada, no pasa nada. El problema es nuestro horario, no tu hija. No. Pero, A ver, entonces, Lucas, por lo que me estás contando, digamos, ustedes el liberalismo no está en contra del Estado, entonces. no, a ver, vos tenés acá diferentes Yo- ramas. sí. Yo, personalmente, Sí. me considero minarquista. Es decir, al Estado le doy el rol de seguridad y justicia. Sí. Después tenés, por ejemplo, lo que es el liberal clásico, que le da el rol al Estado de lo que es la parte pública, sería educación, salud, obra pública. Sí. Y después tenés el anarcocapitalismo, que es que el mercado provea todos los bienes. Que sería Hoy la por hoy postura, por ejemplo, de Javier Milei. Sí y no, o sea, es como que no terminó de avanzar hacia ese punto. Eso ya es una postura de su intelecto puntual. A mí hoy por hoy me parece una utopía. O sea, El- perdón, una utopía, si te parece una utopía El anarcocapital. es un destino al que uno desea llegar. A ver, es que Ilusorio. lo veo utópico y lo veo muy difícil que el mercado hoy por hoy pueda regular, o sea, proveerle todos los bienes y servicios a la gente. Ujú. Ajá. Por eso es que me parece algo meramente imposible. Y aparte a mí también me parece, en mi concepción, ¿no? Me parece como que, no sé cómo decir, muy teórico pensar eso así, porque uno lo puede pensar y está bien, la idea cierra, pero después en la práctica... Pero es que sin duda, a ver, el que esté encargado del Claro. hospital, por ejemplo, ¿no? El dueño del hospital va a pensar en su ganancia, o no, quizás. Porque Bueno, a priori es No, una duda. no pensemos que los empresarios chicos van a trabajar para el común, para el bien común de la sociedad. justamente. Digamos, su rol del empresario, el rol del empresario es ganar plata. Sí, ¿no? pero Estamos de acuerdo. el tema es esto. Quizá en un tema muy sensible como lo que es la salud y la educación sería algo completamente debatible. Pero quizá con bienes y servicios más efímeros, es obvio que el objetivo de una empresa es ganar plata. Pero ¿por qué debatible decís, Lucas, por ejemplo, en el caso de la obra pública o la salud? ¿Por qué sería debatible? La obra pública puntualmente no. Pero yo considero que la podría manejar el sector privado y así funciona La muy obra, bien en Chile. ¿La obra pública? Sí, exacto. O sea, lo que no se sería obra de inversión privada. Por ejemplo, en el caso de hacer una calle que es de tierra en el medio de una villa, puedo decir que habría privados interesados en hacer un negocio habría un negocio ahí, según tu visión. Mira, te lo doy con un ejemplo puntual, que Ujú. por esto es que lo entendí. Siempre vos tenés la postura de el Estado todavía no llegó a ciertos lados que no puede cubrir ciertas necesidades básicas de sectores marginados. Claro. Sí. Lo hemos escuchado muchas veces en muchos políticos sin importar el partido. Ujú. Pero yo te digo esto con un ejemplo puntual. Mi abuela, cuando vivía en Don Bosco, en la calle Don Bosco, en Bellavista. Sí. Barrio súper olvidado. Como nunca le garantizaron gas, cloacas, ni asfalto, todos los vecinos se organizaron y contrataron una empresa que hizo el trabajo. Este trabajo lo hicieron en un menor tiempo estipulado de lo que es el promedio que se hace la obra pública y le salió todavía completamente más barato. O Porque sea, se pudieron financiar y vecinos demás. organizados lo hicieron. Exactamente, o sea, cuando los vecinos, o sea, las personas se organizan espontáneamente, se sigue considerando una Sí. acción de mercado. Sí. Porque el mercado es algo que está muy bastardeado en Argentina. Pues, Pero ¿sabes el qué? mercado es simplemente la acción humana. A mí me suena la organización de los vecinos, me suena mucho más parecido al Estado que a una empresa privada. No, yo estoy de acuerdo con lo que dice Lucas. Igual. Sí, no me yo te extraña, digo, no me Lucas, extraña. Lucas, yo te digo que yo te uno a mi partido. Te digo que ya me convenció a mi Lucas. Bienvenido, sí, siempre. No, para mis debate, amigos acá siempre. me critican que soy bastante liberal, pero la verdad que es lógico todo lo que está diciendo este muchacho. No, yo no estoy de acuerdo en que un privado pueda suplir el Estado en todas sus funciones. No, yo No, pero pero- él no dijo, perdón, voy a defenderte, En Lucas, este- en él este no caso, dijo eso. Lucas dijo recién que, salvo seguridad y justicia en su visión personal, en el Y resto sa- de y las salud es discutible. en el resto de las cosas, bueno, por eso, salvo en salud y justicia, en el resto de las cosas, los privados pueden suplir al Estado, según la visión de Lucas. Yo creo, perdón, voy a hacer una aclaración. Hay funciones del Estado indelegables. Lo que hay que hacer es sentarse y discutir cuáles son esas funciones. Y sí, ahí tiene que haber más mercado, donde tiene que haber libre competencia, donde tiene que haber más oferta. Digo, eso me parece lógico para el crecimiento de un país. No sé.
Por ahora, Lucas, no propones una visión totalmente ultraliberal, no sé. No, es que nada para ver. nada. Pero igual yo creo que... Perdóname, Lucas. Sí, continúa. No, por favor. Con el teléfono se cuesta con el tiempo de la radio. Sí. Yo no propongo algo meramente anarcocapitalista. Yo propongo que el Estado sea chiquito y eficiente. Claro. Porque hoy por hoy es enorme, es un elefante gigante en la mochila de todos los trabajadores del sector privado y es completamente ineficiente. Porque seguridad no tenemos. No, Porque estamos de salud acuerdo. es desastrosa. Estamos de acuerdo. Porque la educación es paupérrima. Entonces, ¿por qué le vamos a seguir atribuyendo valores que evidentemente hace años no los cumple? No, bueno, podemos hacer eso, como decís, o podemos ver cómo mejorar esa situación también, ¿no? Tenemos esas dos alternativas. Yo creo que tiene mucho que ver en la cuestión del Estado eficiente, tiene mucho que ver qué país sos. No es lo mismo estudiarnos a nosotros, a Argentina, país periférico, siempre colonia, a un país potencia en el mundo donde el Estado realmente tiene el poder de... No, yo siempre pongo el ejemplo siempre de cómo fue el Estado, más allá de todos podemos estar de acuerdo o no con la estatización de YPF en su momento, creo que Lucas no va a estar de acuerdo, yo sí en este caso, pero YPF puede ser un ejemplo de cómo un Estado puede, digamos, ser grande, en este caso ser el propietario o el propietario mayoritario Sí. de la petrolera más grande de Argentina y lo que es YPF hoy después de 6 u 8 años, ¿no? Cómo creció como empresa. Sí. Entonces, es un ejemplo de un Estado eficiente, un Estado que puede ser parte también del mercado. Vos no estás en desacuerdo con eso. Te lo contradigo con esto. A ver. Cuando fue la época de Alfonsín, nosotros teníamos un enorme déficit que se financió con emisión monetaria. Sí. Por algo llegamos a una situación similar, con tasa de interés súper alta, personas que repudiaban la moneda, hasta que, bueno... Ay, me hace acordar ahora. Pero es que no hay mucha diferencia. por eso yo a Macri lo considero puntualmente un socialdemócrata. Bueno. Un socialdemócrata. Para mí Macri es un no sé, no lo quiero decir. No. O sea, para vos, en tu visión, Lucas, y entiendo en la visión del espacio de expert, Macri no es un liberal, digamos, no es un gobierno liberal. No, pero sin duda, es que te explico, mira, ¿por qué un liberal invadiría la propiedad privada de una persona aumentándole los impuestos? Ajá. ¿Por qué un liberal pondría un cepo? O sea, no te permitiría utilizar la moneda que vos deseás realmente. Que, a ver, seamos realistas, el argentino quiere el dólar. Por algo siempre que cuando tiene la suerte de poder ahorrar algo, se va al verde, porque sabe que el verde no se devalúa. Entonces, ¿por qué un liberal te impediría esto? ¿Por qué un liberal te impediría comercializar afuera? Si vos querés, te voy a dar un ejemplo puntual, ir a Ciudad del Este y comprarte un teléfono que sale 3 veces más barato, tenés que llegar a la aduana y pagarle la mitad en impuestos. Claro. Macri de liberal no tiene nada realmente. Nada. Porque el gasto público lo aumentó los impuestos, aumentó las partidas sociales, que, a ver, es discutible hoy por hoy. Yo no estoy de acuerdo, tengo mis argumentos por qué, pero de liberal, puntual, no tiene nada. ¿No estás de acuerdo en qué, perdón, Lucas? ¿Cómo? ¿En qué no estás de acuerdo? En que Macri sea liberal. Pensé que estabas para mí tampoco es liberal. Pensé que Ojo. estabas en contra de que se le de las ¿cómo es? De los planes sociales. Sí, también me parece que de eso también. Es que en realidad, a ver, fíjate que acá te voy a atribuir algo de lo que pasó en la época de Alfonsín. Ajá. Cuando se necesitó que realmente una ayuda, porque la moneda estaba devastada, la economía estaba destruida, se ayudó en especie. El hecho de poder darle plata por la falacia de fomentar el consumo es lo que genera esto. ¿Sabés que Porque... Perdón, sí. ¿Cómo? No, que continúas, perdón, discúlpame. Fíjate que siempre en los políticos meramente de izquierda está hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente. Listo. ¿De dónde sale esa plata? ¿Cómo la creamos? Porque, por ejemplo, te voy a dar algo muy puntual. Hace poquito, Fernanda Vallejos, diputada, el Frente para la Victoria, puso en su Twitter claramente que un Estado soberano que tiene su propio dinero puede crear cuanto sea necesario sin tener deuda y sin tener restricciones externas. Bueno, eso es o sea, perdón, lo de Fernanda Vallejos yo no estoy de acuerdo tampoco, pero es una teoría económica también, no es una idea de ella. Mira, la economía, a pesar de que es algo completamente que probablemente estén en desacuerdo, es una ciencia. No, sí. Se probó en muchas ocasiones en diferentes países, ya sea, mira, Venezuela es el caso más claro de que
fomentar la impresión de dinero para bancar el déficit fiscal es una idea pésima. Ujú. Bueno, Porque, pero a hay ver, ciertos monstruitos apretando también, ¿no? pero, por ejemplo, ¿cuál? Y, por ejemplo, ahí hay un tema de petróleo muy grande Bueno, en mira, el que está te voy a metido... sí, Te voy a dar un dato que probablemente no lo tengan, perdóname. porque no es común saberlo en Argentina. Hay un economista venezolano que se llama Juan Manuel Puentes, Sí. que yo hay una entrevista que tiene de 3 horas explicando el colapso económico. Ujú. El muchacho explica desde cabo a rabo, desde el golpe de Estado del 92, cuando tratan de prácticamente asesinar a Carlos Andrés Pérez, hasta las elecciones del 98, cómo la economía fue devastada desde el 98 en adelante por Chávez. Ujú. Porque en los años 70, por ejemplo, a los venezolanos se lo conocía, a ver, en la jerga como los dame dos. Tenían tan buen poder adquisitivo que cuando iban a querer comprar un producto, Dame otro, decían, claro. ¿sabe qué? Dame otro. Porque pueden. Sí. El problema es esto, cuando llegó en el 98 con la idea del socialismo, de la justicia social, Venezuela en 20 años quedó completamente devastado. Ujú. A lo que voy es esto, la gran fuente de ingresos de Venezuela es claramente el petróleo. Ujú. Sí. Entonces utilizaron todos esos recursos para dilapidarlos. ¿Sabes qué pasa? Perdón, arriba. Lucas, ¿te puedo interrumpir un segundito? Mira, ¿sabes que hay una contradicción? Que es que en el mundo que vos planteás, parecería que todo estaría bien siguiendo la receta que vos nos traes. Sin embargo, yo te puedo decir que en Venezuela no hay gente con hambre. ¿Vos me hablas en serio? Y, perdóname, no hay gente con hambre. Y sin embargo, en los países liberales sí hay gente. De hecho, en Argentina hoy estamos con la emergencia alimentaria siguiendo recetas que vienen bajadas del FMI, que es un agente del liberalismo mundial. Hago un paréntesis que no Mirá, estoy de acuerdo Espera, con lo que Pero dice déjame Dani. que me conteste el... Discrepo con dos cosas. Voy a ahorrarme el comentario respecto a lo de Venezuela porque hay 4 millones de personas que emigraron en los últimos años. Algo Sí. claramente funciona mal. Pero perdón, yo no estoy diciendo que algo no funcione mal. Yo lo que te estoy diciendo es que no hay hambre en Venezuela. Pero vos sabés, Yo no vos te digo que la viste situación económica sea ideal o que la gente o que todos tengan iPad. Te estoy diciendo que a nadie le falta para comer. No te estoy Pero, diciendo ¿qué te- que coman pato a la pero- naranja. Te estoy diciendo que a nadie le falta su plato de arroz. Pero, ¿y a vos te parece razonable eso? Totalmente. Que a nadie le falta el plato de arroz me parece bárbaro. Pero es que el punto no es eso. O sea, el punto es que vos tengas que trabajar para que no el Estado te garantice un plato de arroz, para que vos te puedas comprar lo que vos quieras. Claro, Porque, ahí de ya hecho, estamos hablando de un estado económico, de una A ver, estabilidad a lo que yo voy económica. es esto. Igual no entiendo en qué te basás para plantearme esto cuando el venezolano promedio bajó entre todos estos años 11 kilos. Claro, lo que pasa es que mientras vos me traes esta visión, ¿no? El venezolano promedio bajó 11 kilos. Yo te digo, acá estamos planteando la emergencia alimentaria siguiendo recetas del liberalismo, ¿sí o no? Pero, ¿qué receta del liberalismo, por ejemplo? La bajada de línea del FMI, Pero el FMI no es liberal. Y te explico por qué. ¿Sabes quién es el fundador del Fondo Monetario? contanos, No, ¿cómo? contanos. Keynes. Ajá. Todos los economistas que tuvimos desde el 46 hasta ahora son keynesianos. ¿Y quién sería, en tu visión, el liberal, entonces? Si el FMI no es liberal para vos, ¿quién es liberal? Es que, primero, ¿por qué sería liberal endeudar a una generación que ni siquiera es consciente de lo que va a tener que pagar cuando tenga la mayoría de edad y empiece a trabajar? Está bien, pero ¿y entonces quién sería liberal? ¿En quién te referencias vos? Mira, un país que te puedo dar un ejemplo que tomó recetas liberales, dos de hecho, Suecia y Nueva Zelanda. Nueva Zelanda quebró con una presión fiscal del 75% porque le quisieron atribuir mayores funciones al Estado de la que podía cumplir y le quitaron el rol al mercado. Ajá. Entre ellos, por ejemplo, tenían el caso de que tenían una aerolínea deficitaria, como eso por hoy Aerolíneas Argentinas. Sí. Quebraron, hicieron una reforma pro mercado, se abrieron al comercio, bajaron la presión fiscal a menos del 40% y hoy por hoy Nueva Zelanda es un país digno para irse a vivir, que creo que a cualquiera de nosotros le gustaría estar, porque no sufriría todo esto. Pero yo creo que también debe venir aparejado de una receta de medidas, no solamente una cuestión de presión fiscal o no presión fiscal, o mayor o menor, sino también una cierta cantidad de toma de decisiones correctas, porque hoy, no sé, mañana puede venir Macri y sacarnos la presión fiscal, pero va a seguir siendo Macri, que nos va a seguir que no- llevando a la cabeza contra
contra la Pasa que pared. en realidad, o sea, la presión fiscal viene de la mano de un gasto público desorbitante. Ujú. Porque De una vos mala hoy por hoy- perdóname, de una mala administración de lo que recauda el Eso- Estado. Eso estamos completamente de acuerdo. Es Ujú. una mala administración por parte del Estado, sin duda. Porque siempre el causante de todas las crisis que tuvimos fue la intervención del Estado. No es que la libertad de los individuos de comerciar libremente causó crisis. Porque Sí. partamos del punto lógico. Vos y yo estamos ahora conversando, estamos teniendo Sí. un intercambio voluntario. Sí, sí. Pero ponele que en el medio el otro muchacho trabaja para el Estado regulándonos. Y dice, Ajá. no, ¿sabes qué? Vos le tenés que pagar ahora al locutor $1.000. Pero yo no lo tengo. Lo tenés que pagar. Eso, por ejemplo, es un avance sobre mi propiedad privada. Sí. Y siempre, a ver, esas regulaciones terminan llevando a más regulaciones que terminamos algo así. Sí. No sé si Sí, pude sí, sacar entiendo completamente la a idea. lo que querés llegar. Sí, sí, entiendo. Yo creo que de alguna manera los funcionarios, porque en definitiva son los funcionarios los que toman las decisiones de las instituciones, se debería administrar mejor. Y en una cuestión de libre mercado también es algo bastante cultural y en educación, de tratar de que con esta cuestión de la libertad de acción dentro del mercado no vaya a avasallar los límites o las libertades de otra persona, porque muchas veces pasa, no sé... Pero ¿por qué ¿Qué? ¿por Decime, qué lo decime. haría? Y porque, bueno, vamos a la práctica y a vos te pasa. No digo a vos, precisamente a vos, sino que a cualquiera le pasa, en un trabajo o en otros lados, donde siempre el que está un poco más arriba tuyo, bueno, siempre me corrijo, no siempre, que está arriba tuyo, casi siempre, si te puede sacar algo, te va a sacar algo más. Y a la vez eso genera también una repercusión del que está abajo. También le quiere sacar al que está más arriba o al que tiene un poco más, porque ya se termina transformando en una batalla. Te hago una pregunta capciosa. Sí, sí. ¿Qué te molesta más, la pobreza o la desigualdad? La desigualdad, y creo que eso lleva a la pobreza. Bueno, yo estoy en desacuerdo en eso y te explico. A mí Sí. no me molesta la desigualdad. A mí me parece correcto que una persona que está más capacitada que yo, que estudió más sí, que no. yo, Perdón, eh, sí. Tenga su remuneración adecuada. Sí. A mí me molesta la pobreza. Perdóname la expresión, No, es me rompe soberanamente las pelotas ver gente en la calle. No me gusta. Me no, más gustaría vale. poder hacer algo. Yo Está bien. lo tomé el tema de Está bien. lo que vos me planteaste de Está bien. desigualdad, lo tomé en una cuestión de que no Pero todas las para. personas parten de un cero Disculpame, me digno. preguntaron algo justo en la calle. Ah, sí, no está bien. No todas las personas parten de un cero digno. Eso No- estamos de acuerdo, pero el problema es ¿por qué se generaron estas condiciones para que no todas las personas partan desde una base digna? A ver, es que partamos de la base. Ujú. Todo humano nace en similares condiciones, al margen de lo socioeconómico. Sí, Todos en una nacemos cuestión desnudos, natural, sin conocimientos, y nos vamos capacitando y criando respecto a los valores en los que nos criamos. Eso estoy de acuerdo. También estoy de acuerdo. Más o menos también, porque quizás científicamente o medicinalmente no es lo mismo una madre nutrida en la Villa 21 Estoy que una comple- madre nutrida en otro Estoy lado. completamente- Sí. Estoy completamente de acuerdo. O Sí. sea, hoy por hoy, y me voy a remontar más a un discurso de la izquierda, pero nosotros Sí. podríamos decir que estamos en una posición más privilegiada que un pibe que nace en la villa. Sí, ni hablar. Estoy Yo no tengo un sumamente de mango, acuerdo. pero estoy agradecido de la vida que olvidate. Miro a Es que- otros en mi barrio y digo, no por nada, pero agradezco no estar en situaciones de otros, porque la verdad... Yo creo que los interrumpo porque ya te tenemos que dejar, Lucas, pero Sí, perdón. a mí me parece súper interesante, hablo en serio, me parece súper interesante todo lo que decís. Creo que habría que hacer como una especie de transición, no sé, 20, 30 años, para llegar también a cierto mercado, ser un poco más liberales. Se tiene que asentar, exacto. Y igual yo opino muy parecido a vos con respecto a, digamos, a la desigualdad y a la pobreza. Creo que Argentina no puede dejar de lado el tema de la desigualdad. Hay mucha gente en condiciones inferiores, pero no por culpa de ellos, sino porque les tocó y porque tenemos un Estado que, digamos, que no abarcó a esa sociedad. Entonces, el Estado todavía tiene que estar presente en esa gente, digamos, que no tiene las mismas posibilidades. Sí, creo como vos que el que se rompe más el culo se merece ganar mucho Sí, más obvio. plata y el Estado no tiene que romper las bolas a esa gente. Pero bueno, Lucas, a mí me gustó mucho hablar con vos y te agradecemos que nos hayas atendido y todos tus comentarios.
Por favor, les ¿Eh? agradezco Espero- por la yo llamada. espero volver a hablar con vos, Lucas, dale. Cuando ustedes gusten, estoy acá siempre para ustedes. Dale, gracias, un abrazo. Gracias, Lucas. Gracias. Chau, chau. Buenas noches. Bueno, interesante. Antes que nada, voy a repetir, él nunca está, y yo voy a decir lo mismo que digo siempre. No puedo compartir las cosas que vos opinás sobre Venezuela. Ajá. Lo voy a dejar asentado en cualquier libro rubricado. Cuando vos llegás a Venezuela, ¿vos fuiste a Venezuela? Sí. No fui porque me dijeron que no vaya porque es un desastre. Cuando vos llegás a Venezuela tenés, bueno, pero depende de quién escuches. No, bueno, pero Cuando vos déjame llegás a terminar mi Venezuela- frase y después vos decís, termino. Bueno, O dale. sea, no puedo compartir lo que vos decís en Venezuela, punto. ¿Sí? Porque claramente hay hambre, claramente hay crímenes, lo hice la ONU, lo hice... Pero yo no hablé del crimen. Bueno, ¿Por no, qué? pero Dani, ¿Por qué? Dani, vos no podés defender a alguien que vos, ¿cómo mismo decís? Que te haga como un plato de arroz. Pero ¿quién dice que yo defiendo algo? No, Yo bueno, vos estás dije diciendo un que dato no hay concreto. hambre. Dije, en Venezuela no hay hambre. Listo, es lo mismo, Dani, que la verdad que comer un plato de arroz o decir que hay hambre es lo mismo. Yo no me acuerdo O exactamente sea, cómo es la frase. si hay, o sea, la verdad, la gente tiene que esperar que un Estado le dé como un plato de arroz, eso es pobreza. Eso pero depende del contexto. No depende del contexto. En Argentina puede ser que todos comamos un plato de arroz sea algo, pero si te vas a otros países que tienen otras realidades, No, bueno, la por ahí realidad por ahí eso es algo más cercano a la justicia. Bueno, chicos, entonces todos los que De viven, hecho- todos los que viven en las villas de de hecho- Argentina, chicos, si tienen la posibilidad de comer caracoles con arroz, no son pobres y no Cuando tienen vos hambre. llegas a Venezuela, Dale. tenés un cartel en el aeropuerto, no me acuerdo exactamente la frase, pero dice algo así como: en este país, en el mundo, tantos niños mueren de hambre, hoy mismo mueren de hambre, ninguno es venezolano. Creo que en Cuba hay un cartel parecido. Bien. Lo que digo es, no hay hambre desde ese punto de vista. Me hiciste acordar a un muchacho cubano que conocí una vez en Capital que me decía esto de que ellos allá no tienen problema de que, bueno, te estoy hablando 4 o 5 años atrás, ¿no? Claro. Hablando de que ellos allá no tenían problema con el tema del trabajo, no tenían problema de afanos, no tenían problema de hambre, pero lo que sí como que no podían aspirar a mucho más. Como Claro. que vos tenías 2 pesos en el bolsillo y como mucho 2,50. Claro. Y listo, ya Claro, está. sí. Entonces muchos emigraban por ese sentido, porque por ahí querían Por supuesto. empezar a otras cosas. Yo tuve hace unos años atrás la suerte de viajar a Venezuela, Sí, y ahí lo que te encontrás es que a la gente le faltan cosas elementales como desodorante, sí. digamos, pero, mucha gente está en contra de Maduro, ninguno en contra de Chávez, o al menos la mayor gente no está en contra de Chávez. Te dicen que que a Chávez no le hubiera pasado lo que le está pasando a Maduro. Eso es. Esa es la visión más o menos que yo pude recoger, digamos. Yo no soy No, lo que concluiste botón de vos. muestra, claro. Pero todos te dicen que no hay, digamos, si vos necesitas un plato de comida lo tenés, si vos necesitas un techo lo tenés. No renegás por el plato de El comida. mayor plan de viviendas del mundo es el venezolano. Entonces, por supuesto que hay mucho que criticar y que yo no comparto porque yo no soy de izquierda, no soy socialista, no comparto la idea del socialismo del siglo XXI. Yo soy peronista, ya lo saben. Pero objetivamente hablando, hambre, lo que se dice gente muriendo de hambre, no hay. Bueno, muchachos, en la ciudad de Buenos Aires tampoco. Bueno, me hubiese gustado Pero tener en la- tiempo para y preguntarle en la- eso a y Lucas. no, pero yo te lo digo, en la ciudad de Buenos Aires tampoco, porque con esa excusa o con lo que vos decís, la verdad, es que toda la gente que duerme en la calle en la ciudad de Buenos Aires Ujú. y toda la gente que no tiene para comer y demás, vos llamás al 147, los van a buscar, les ofrecen de ir a los lugares Claro. para dormir y les da de comer. Y la gente no quiere. Entonces, con ese criterio, en la ciudad de Buenos Aires tampoco. Es que en la ciudad de Buenos Aires tampoco, claro. Bueno, Distinto en la Argentina. ¿es hora de cerrar o...? Distinto en la Argentina, que no es la ciudad de Buenos No, Aires. está bien, estoy pensando en la ciudad de Buenos Lo Aires. digo en Venezuela. Yo cuando sea intendente voy a prohibir que se duerma en la calle, chicos. Quiero que lo sepan. Ay, qué feo se que va a- queda. Por No, favor. no se va a poder dormir en la calle. No, olvídate. Horrible. Queda muy mal, sí. No puede que la gente dormir en medio de las lomitas tirado ahí. No da, che. Ya quedó de modelo. No, es muy de la época de Perón, ¿entendés? Es antimillennial. No, justamente, perdón, en la época de Perón nadie dormía en la calle. No se puede. No Vos sabés porque que había mucho conventillo. Vos sabés ¿cierto? que hablando en serio, en la época, en el primer peronismo, primer y segundo gobierno de Perón, no había presos, digamos, había en pleno empleo, y
y no había, las cárceles estaban, había pocos presos. Este muchacho no fue a la cárcel del fin del mundo de Ushuaia. ¿Cómo que no había presos? No, de hecho no fui porque no... Bueno, sí que había presos. Tengo ¿no? la edad que tengo. Bueno, no, sí que había presos. No, digo, no había pocos, había escasez de población carcelaria. Ah, Claro. bueno, bien, está bien. Pero no, pero- Sobraba muchísimo espacio, no había, porque claro, Porque claro, sacábamos los la presos gente- para poner a laburar porque no teníamos lugar. Claro, y la así gente- mirá cómo creció la la gente Argentina no por haber nace- sacado presos a los... a la delincuencia no es natural, sino que la falta de empleo, la falta de educación, todas esas carencias te van Totalmente. conduciendo hacia... Sí, bueno, es muy social. la Eso delincuencia. estamos de acuerdo. Y sí, es que, digamos, yo creo que en una sociedad en la que hay mucha desigualdad, hay mucha pobreza, es fundamental un rol social no digo socialista, no se confunda, un rol social del Estado, porque hay muchos lugares que no se llega. Yo tengo amigos que militan en barrio, por ejemplo, barrio Santa Rosa, en Florencio Claro. Varela, y ahí es literalmente, yo fui a un par de actividades, sinceramente no milito Sí. allá, no puedo hablar en profundidad, hablo de lo que siempre charlo con ellos. Ujú. Y hay mucha gente que vive en situaciones de llueve y arrancan de cero. Sí. Claro. No que tormenta, no, llueve y es empezar de Pero cero. es muy difícil también ayudar a esa gente a veces, ¿no? Tiene que haber gente muy capacitada, muy presente, porque... Mucha voluntad. Mucha voluntad, porque vos les das, en serio, yo estuve también en el barrio Santa Ana, en el Mirante Ebro, y vos les das todas las herramientas y no las toman. Pero, es muy difícil. Y yo creo creo que no las toman. También me baso porque Florencia, por ejemplo, mi referente, que un día, si quieren, si están de acuerdo, Es y linda ella es también. linda chica. Sí, por supuesto. Sí, la negra es una Las masa. compañeras son todas lindas. Es una masa. Patria Grande, ella milita en Patria Grande. Y es una. Si piba- viene Lucas, la traemos a Florencia. Viene Florencia, la traemos a Lucas, que se maten acá, No, pero está bueno ese ida y vuelta, A mí me porque encantó si no, hablar con ¿cómo- Lucas. Si no, ¿cómo construimos el conocimiento? Totalmente. Por Si no supuesto. es rompiéndole la cabeza entre nosotros, con el buen sentido de Claro. la frase. De ¿no? hecho, ya tengo el proyecto de país a Lucas allá 50 años. Quiero ideas de Lucas. País a 50 años. Tanto, Bueno, pero si estamos todos bien, qué sé yo. tanto liberalismo como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Exactamente. Perdón. Sí, volviendo a me Florencia, interrumpí, perdón. me interrumpí. Yo te interrumpí. Ah, bueno, bien. No, ella me decía, enano, vive en una realidad que no te podés imaginar, porque vos estás pensando desde, incluso ella, que es una piba como cualquiera de nosotros, Claro, de claro. Japón, no es que vos estás pensando en que bueno, no te alcanza la guita, que tenés que romper el culo laburando y que no llegás y que si podés estudiar y que... Pero ellos están es otra cosa, viven, tienen un pozo de inodoro, no tienen dónde siquiera cocinarse Sí. lo que puedan llegar a Y vos conseguir. estás hablando de Florencio Varela, un estado, una localidad peronista desde hace... 70% rural. Bueno, no tiene nada que ver. No, sí tiene que ver. Quiero decir, claro que hay lugares peronistas ¿Cómo que que son... no tiene que ver? Pero Digo, no digo, lo que digo es no es culpa del peronismo, lo que digo es que no todo el peronismo es bueno. No, claro. Sí, No, hay un montón de eso exponentes. Mirá, No, Belazo no, lo mismo Tegui. iba a decir, claro. Sí. No, lo que digo es que no porque es lo que hablamos el otro día, no, porque el macrismo... Pasa en Formosa. Formosa es la peor provincia. Claro. Claro, lo claro. detesto Infran y lo critico desde que era el No, kirchnerismo, lo seguramente apoyaba y no demás. todos los hijos son pródigos. No. Formosa, una de las provincias con más desnutrición infantil. Yo creo que muchas veces también en las alianzas políticas hay Me que... acomodé, perdón. Me acomodé. Está bien, está bien. No sé, ponele, a vos te puede no gustar Montoto, gobernador de tal provincia, pero tenés que hacerte una alianza política para garantizar Yo creo que la todo tiene, gobernación. yo creo que todo por tiene un supuesto. límite igual. A mí me parece que siempre, yo cuando sea presidente... El límite es ganar, te diría el turco así. En su momento, para mí hay que poner un límite. Yo no puedo, Sí. no puedo dejar que la verdad, una provincia que me aporta el 1% del caudal de los votos, que la verdad no me cambia nada, avalar la desnutrición, la pobreza, No la es desigualdad, cierto que no te cambien nada. Yo la no- desigualdad. Bueno, yo vuelvo a lo. Está No es bien. cierto. Pero no yo es no cierto. creo que sea Pero vos estás, perdón. avalarlo. Sí, Perdón. Nico, sí. Vos estás de acuerdo en poner a Guillermo Moreno y decir que va a ganar, que la verdad no suma ni 2 votos, y estás de acuerdo en que Formosa me suma un 1% de votos. Pero ¿entendés? no se trata del 1% de los votos, es que estás viéndolo con una visión que no es estratégica. Bueno, pero es lo que hablamos. ¿Cómo pero acá- ¿Cómo se gana una elección? Con la mayoría de los votos. ¿Cómo se gobierna? bien. Perdón, pero Sí. ¿está bien que si todavía no terminé de hablar? No, está bien. ¿Cómo se gobierna? Se No, gobierna terminé con de los hablar. votos del Senado. Sí.
Está bien. Entonces no es que no te aporta nada. Formosa ¿Y es tu una ideo- provincia y tu donde está ideolo- todo por hacerse. ¿Y tu Entonces, ideología dónde de queda? repente en ¿Tus Formosa, convicciones dónde quedan? está bien, pero Sí, hay pero- una praxis del gobierno que tenés que llevar adelante y que si no la pensás, vas a hacer cualquier cagada. Está digamos. bien. Yo creo que vale más también lo que uno quiere como proyecto de país. En fin, bueno. Nos estamos yendo. ¿Cómo cortamos? Se nos fue, la verdad que estábamos encendidos. Eran las 9:15. On fire. Gracias por escucharnos todos los días, todos los martes a partir de las 9 de la noche, entonces ahora, ¿cierto? A las 9 de la noche, sí. A las 9 de la noche. Chao, besos. Hasta Chao, el martes buenas que viene. noches. Chao.